Bueno, no es casualidad que nos reunamos hoy aquí porque, como son muchas personas de las que aquí estamos sabemos, se han conocido en las últimas semanas la publicación de resultados de algunos ensayos clínicos que están en fases tempranas de diferentes farmacéuticas y que parece que todas coinciden en que están yendo por una dirección, digamos, más o menos acorde a los objetivos que se plantean, aunque, bueno, siguen en fases muy tempranas. Todo esto ha sido un cúmulo de información en muy poco tiempo y la verdad es que puede conllevar a confusión y a la mezcla de datos, y consideramos que era muy importante que una persona profesional y que entiende mucho de este tema y tiene mucha experiencia pudiera hacernos un resumen y una comparativa. Para conocer estos datos vamos a contar con el doctor Ignacio Muñoz San Juan, que es neurocientífico y es el presidente de Factor H. Él tiene muchos años de experiencia trabajando para la comunidad Huntington y trabaja tanto en los laboratorios como codo con codo en las entidades asociativas y de movimientos sociales. En un primer momento, Ignacio nos va a explicar también algunos términos básicos para que entendamos las charlas de los 4 ensayos, y al final de cada charla podéis hacer preguntas. En todo momento está el chat abierto. Podéis entrar ahí, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, no os quedéis con las ganas de que sea aclarada, ¿vale? Deciros que también nos acompaña Ruth Blanco. Ruth Blanco es la presidenta de FEPAE y de H, la Asociación Española de Huntington, y bueno, yo misma, que soy Eva Calabuch, que soy secretaria de FEPAE y presidenta de ABAE, la Asociación Valenciana. No me quiero enrollar más porque el tiempo que debemos dedicarlo a escuchar a Ignacio, así que muchas gracias a todo el mundo de nuevo. Y Ignacio, te damos la palabra. Bienvenido. Bueno, buenas tardes a mis compatriotas españoles y un saludo muy fuerte para todos mis amigos que están en Latinoamérica también. Antes de empezar, bueno, quiero que esto sea una charla realmente interactiva. Hay mucho tema que cubrir y, como les he explicado antes a Eva y a Ruth, que me pueden interrumpir en cualquier momento si necesita que se explique una cosa con mayor claridad. Sé que hay bastantes profesionales también, amigos, que están unidos a esta llamada y bueno, les mando un saludo muy fuerte a todos. La población venezolana es esencial para todo el tipo de trabajo que voy a comentar en esos momentos y todas las expectativas que hay en cuanto a desarrollar terapias para la enfermedad de Huntington, debido a la contribución que tuvieron en los años 80 y 90 para la identificación de la mutación. Yo conozco muy bien la situación de las familias afectadas por la enfermedad de Huntington, por el trabajo que hago en Factor H, y siempre me gusta empezar las charlas, aunque sean científicas o académicas, recordando que esta es una enfermedad que afecta a las familias y que realmente hemos de entender las historias de estas familias, pero con la perspectiva del futuro, de las nuevas generaciones que ya han nacido y que de momento también algunos de ellos desarrollarán la enfermedad. Nunca hay que olvidarse de la dimensión humana de nuestros programas, tanto clínicos como científicos. Hoy vamos a hablar unos conceptos fundamentales de lo que es la enfermedad de Huntington, conceptos que pienso que son importantes que mantengáis en mente a la hora de intentar entender cómo se diseñan los estudios clínicos, el tipo de terapias que se están desarrollando en vía experimental. No hay ninguna aprobada en estos momentos, por lo tanto, por favor, mantener en mente que, a pesar de las expectativas que tenemos y el momento que estamos viviendo de tanta esperanza realmente, no están disponibles todavía para el público en general. Y voy a explicar un poco las fases de estudios clínicos para que podáis entender también el periodo de duración que lleva hasta aprobarse una medicación y cómo se aprueban. Ok. Vamos a comenzar por lo básico. La enfermedad de Huntington es una enfermedad única dentro de las enfermedades degenerativas porque está causada por un solo tipo de mutación en una región que se llama el exón número 1 del gen de Huntingtina, que es el gen que causa la enfermedad. Si una persona no hereda eh, este tipo de mutación, no desarrollará la enfermedad. El tipo de mutación es un cambio en la secuencia de ADN en esta región. Aquí están los tripletes CAG. El número de tripletes determina, en el gen, determina si una persona desarrollará la enfermedad o no.
Las personas que no tienen la enfermedad tienen un número de repeticiones aproximadamente entre 19 y 20 repeticiones. Es decir, todos tenemos un número de repeticiones en las dos copias de los genes que heredamos de nuestros padres. Las personas con la enfermedad de Huntington solamente necesitan tener una copia de las dos copias que hay del gen, bien provenga del padre o de la madre, con un número de repeticiones aproximadamente mayor de 39 repeticiones. Si la persona vive el tiempo suficiente, desarrollará la enfermedad. Cuantas más repeticiones, más temprano se desarrollan los síntomas iniciales y hay casos, por ejemplo, que se consideran pediátricos o juveniles con un número de repeticiones mayor a las 60 repeticiones. Es importante entender también que el número de repeticiones, como podemos ver en esta gráfica, cuantas más repeticiones hay, menos variabilidad a la edad de comienzo de la enfermedad. Si veis, por ejemplo, una persona con 90 repeticiones, normalmente suelen tener 10, 12 años cuando empiezan a desarrollar síntomas, aunque esto suele ser poco frecuente. Yo conozco muchos casos infantiles de la enfermedad. El otro concepto importante de entender es que una persona que tenga un mismo número de repeticiones, en este caso 43 repeticiones, se pueden ver que el comienzo de los síntomas motores en la enfermedad, cuando el neurólogo los diagnostica, puede variar mucho. En este caso, una persona empieza los síntomas a los 30 años y esta otra persona a los 65 años. Por lo tanto, se indica que el número de repeticiones no es el único determinante de la progresión de la enfermedad. Y fue este descubrimiento que se hizo primeramente en Venezuela, donde indicó a los científicos que había otros mecanismos de carácter genético que podría modificar la enfermedad. Esto ha llevado a la búsqueda y al desarrollo de terapias que puedan modificar el número de repeticiones y el inicio del progreso de la enfermedad. Esto es un concepto relativamente reciente para el público en general, en el que, a pesar de heredar un número de repeticiones, digamos en este caso 40 repeticiones, 40 repeticiones que se pueden medir en sangre o en cualquier tejido, ciertas neuronas del cerebro pueden realmente tener un número de repeticiones mucho mayor. Y ahora se piensa que este fenómeno de mosaico dentro del cerebro, es decir, que no todas las células tienen el mismo número de repetición, el que es un determinante fundamental del comienzo de los síntomas motores. No tengo tiempo de hablar de este tema, pero me parece que es algo importante porque probablemente lo vayáis a escuchar. Otro concepto importante que entender, como todas las familias saben, no solamente no todas las personas de una misma familia desarrollan la enfermedad a la vez, a la misma edad, sino que también hay una variabilidad muy grande de los síntomas. Los síntomas se dividen en síntomas motores, que todos conocemos muy bien, como la corea o la distonia, pero también hay otro tipo de síntomas que pueden ser de carácter cognitivo o de carácter psiquiátrico, como depresión, apatía, etcétera, y estos se ven asociados a un grado de disrupción de ciertos circuitos neuronales que los científicos y los neurólogos conocemos muy bien. No entendemos exactamente el por qué ciertas personas desarrollan un tipo de síntomas u otros con mayor gravedad, pero sí que es importante entender que la patología que existe en la enfermedad de Huntington abarca muchas regiones del cerebro y es muy variable de individuo a individuo. Y esto hay que mantenerlo en cuenta cuando hablemos de las terapias experimentales, por razones que luego explicaré. Ok, entonces para resumir, los factores que afectan la progresión de la enfermedad son, lo primero, el número de repeticiones en el gen de Huntingtina mutante. El número de repeticiones en la copia normal no afecta para nada la progresión. El paso del tiempo. Obviamente las personas nacen con un número de repeticiones X y no desarrollan síntomas hasta los 30, 35 años en el caso de la enfermedad de adultos. La variabilidad somática, que es lo que había mencionado aquí, ahora se sabe que es muy importante para la edad del comienzo de la enfermedad y se están estudiando cómo intentar impedir que el número de repeticiones se expanda en el cerebro. Esto será tema para el futuro. El nivel del gen también es importante. Hay variabilidad en la cantidad de la proteína huntingtina mutada que la gente puede expresar en el cerebro.
Y después hay otros factores genéticos que todavía no se conocen cómo funcionan, pero que se han identificado ya. Por lo tanto, hay muchas más expectativas, aparte de lo que voy a hablar hoy, de desarrollar terapias que puedan funcionar en alguna dimensión de la enfermedad. Ok. Con esto hay tres vías de desarrollo de terapias que se están estudiando en estos momentos. La primera, la más obvia, es intentar desarrollar tratamientos sintomáticos que se han aprobado, algunos se han aprobado recientemente. No voy a hablar hoy de este tema. Luego están las terapias dirigidas a los modificadores genéticos, como la instabilidad somática. Tampoco voy a hablar de estos temas. El enfoque de hoy realmente son las terapias dirigidas a intentar parar la expresión del gen de Huntington. ¿Ok? ¿Cómo se desarrollan las medicinas? Hay dos, digamos, fases fundamentales. La primera fase es una fase preclínica, que es mi especialidad, en las cuales identificamos lo que queremos hacer e intentamos desarrollar una materia química o molecular o genética que se convierta en una terapia que pueda estudiarse en personas. Esto es un proceso muy variable dependiendo de suerte y de la complejidad de lo que se quiere hacer y que se utiliza normalmente en modelos animales de la enfermedad. Se intentan identificar marcadores biológicos que puedan medir la actividad farmacológica tanto en animales como en personas y es un proceso que puede llevar hasta 8 años de duración. Una vez se desarrolla una terapia con unas propiedades farmacológicas adecuadas, se pueden empezar los estudios humanos. La característica fundamental antes de empezar los estudios humanos es que la terapia sea segura. Y para esto es un proceso bastante riguroso de selección del tipo de droga o el tipo de terapia que se puede iniciar, con la que se pueden iniciar estudios clínicos. Ok. La segunda parte es una parte solamente en personas y dentro de estas fases de vía clínica hay tres fases fundamentales que voy a intentar explicar. La fase primera, normalmente para terapias tradicionales, como puede ser, por ejemplo, la aspirina, si se hicieran los estudios hoy en día, es decir, terapias que se toman por pastilla, se suele hacer es un estudio realmente de tolerabilidad de esta terapia, es decir, que no cause ningún daño. Y normalmente se hacen en personas jóvenes y no afectadas por ninguna enfermedad. Y lo que se intenta hacer en estos estudios es ir incrementando la dosis progresivamente hasta alcanzar una dosis que se sabe que debería tener un efecto farmacológico en las personas y quizás medir ese efecto farmacológico. Pero suelen ser estudios de corta duración, con pocas personas y sin la enfermedad de Huntington. Esto es importante porque algunas de las terapias que vamos a hablar ahora están solamente en la fase 1. La fase 2 es muy parecida a la fase 1, pero se utilizan ya con personas en la enfermedad de Huntington. Aquí quiero explicar una cosa. Hay algún tipo de terapias, como por ejemplo las terapias de antisentido de Roche o de Wave, o las terapias génicas, que son invasivas, requieren o un procedimiento quirúrgico o requieren una punción lumbar y por lo tanto no se hacen con personas sin la enfermedad, por el riesgo que podrían ocasionar una persona que no tiene ningún tipo de enfermedad. Entonces, es lo mismo que la fase 1, pero con personas con la enfermedad de Huntington, y aquí se exploran lo mismo, la dosis, se va subiendo la dosis poco a poco y se exploran biomarcadores, es decir, marcadores que te indican que la terapia está teniendo el efecto que se esperaba, la dosis que se esperaba. En algunos casos se pueden introducir variables clínicas exploratorias, por ejemplo, índices motores o cognitivos, pero estos estudios no están diseñados para demostrar una eficacia clínica porque el número de pacientes es relativamente bajo y el tiempo de duración del estudio es relativamente corto. Ahora explicaremos un poco el por qué esto es importante de entender, ya que la mayoría de las terapias de las que vamos a hablar están solamente en fase 2. Luego, si pasan fase 1 y fase 2, van a fase 3. La fase 3 es la fase más larga, la parte más costosa, la fase donde realmente se intenta demostrar que la terapia tiene un efecto a nivel clínico. Y esto es importante que se tenga que entender que todos estos son estudios experimentales donde hay una hipótesis que se tiene que intentar demostrar. Normalmente en estudios clínicos se escoge un objetivo primario, que es el objetivo por el cual las agencias regulatorias
van a decidir si una terapéutica experimental se puede registrar como terapia y se puede empezar a dar a los pacientes. Para ello tiene que demostrar una mejoría significativa en el objetivo primario. Cuando estás hablando que en la fase 2 se reclutan pacientes con la enfermedad, la pregunta que nos ha llegado es si te refieres a que estos pacientes tienen que ser sintomáticos o a si simplemente estos pacientes tienen que tener el gen por un test genético positivo, aunque no tengan síntomas. Perfecto. La mayoría de los estudios que se están haciendo actualmente tienen unos criterios de inclusión y de exclusión. Cada compañía los diseña de una manera distinta. Normalmente, en este tipo de estudios son personas sintomáticas, pero en los estadios muy iniciales de la enfermedad, con un número de repeticiones predefinida, normalmente entre 40 y 50 repeticiones. Suelen ser gente relativamente más joven, digamos entre 35 y 50 años. Pero ya se están empezando a incluir personas que están en una fase preclínica dentro de este tipo de estudios. Esto está especificado a la hora del protocolo que se va a utilizar para estos estudios y esto lo voy a comentar un poco más tarde de hecho. Lo que también es importante entender es que hasta que una terapia experimental no consiga una aprobación en la fase 3, no se puede hacer disponible para el resto de personas, ¿ok? Solamente para las personas que participan en el estudio. Una vez una terapia se apruebe bien en Europa o bien en Estados Unidos, y estos dos grupos de países realmente tienen criterios distintos, ya se puede intentar registrar estas terapias en otros países, como puede ser en Latinoamérica. Luego, siempre el registro en países, por ejemplo, latinoamericano, viene después de lo que se registre en Europa o en Estados Unidos. ¿Ok? Vale. Tres conceptos fundamentales. Lo primero es que la terapia se tiene que demostrar que modifica la diana terapéutica, en este caso, la expresión del gen de Huntington. Por eso es tan importante los resultados que se están comunicando últimamente. Lo segundo que se suele mirar en la fase 2 es que la terapia induce un cambio biológico, es decir, qué cantidad de huntingtina hemos de bajar para que tenga un efecto biológico que pensamos que puede llevar a una mejoría clínica siempre y cuando se puedan medir. Y la tercera parte, que es en la fase 2 y fase 3, que la terapia realmente afecta a un síntoma clínico. Entonces, cada una de las fases tiene un propósito distinto y los estudios se diseñan solamente con el objetivo de poder demostrar si esa hipótesis se cumple o no en el contexto de una dosis determinada de las terapias. Ok, para recordar, fase 1, personas y la enfermedad. Fase 2, pacientes con la enfermedad, pero son con pocas personas y una duración corta. A veces los estudios de fase 2 se dividen en fase 2A y fase 2B. En las fases de 2B normalmente ya se diseñan con un número suficiente para ver una mejoría clínica y de hecho esos estudios se pueden incluir como evidencia para registrar una terapia. ¿Ok? Pero mucho cuidado a la vez de los estudios de fase 2 con muy poca gente, aunque se vea un indicio de mejoría clínica, realmente los estudios no están diseñados para demostrar un efecto a nivel de la progresión de la enfermedad. Esto se hace en los estudios de fase 3. ¿Ok? Y la parte de fase 3, que es lo más fundamental, y en el contexto del Huntington es importante el escoger la medida principal sobre la cual la terapia tiene que mejorar. Normalmente hay dos escalas, la escala unificada de la enfermedad de Huntington, que tiene medidas motoras y cognitivas, y después la escala de capacidad funcional, que mide realmente cómo una persona se maneja día a día. Estas son las dos escalas que normalmente se utilizan. Ok. Tema de biomarcadores, porque es esencial para poder tomar decisiones. Es decir, si tú haces un estudio de fase 2 y no ves un cambio a nivel de huntingtina, las compañías tienen que volver o a subir la dosis o van a paralizar el estudio. Por lo tanto, el tener medidas cuantitativas que funcionen en el contexto de estudios clínicos es esencial para poder desarrollar cualquier tipo de terapia. En el caso de las terapias dirigidas al Huntington, se suelen hacer midiendo Huntington en el cerebro, en el líquido cefalorraquídeo o en la sangre, en el caso de las terapias orales. Después hay otro tipo
de marcadores funcionales que no miden solamente el Huntington, sino que miden o proteínas en el cerebro o en el líquido cefalorraquídeo o a nivel de resonancia magnética, que sabemos, basado en estudios preclínicos en animales, que responden cuando se baja la expresión de la huntingtina mutante en animales. Y ahí hay una serie en blanco, son los que se están mirando en estos momentos, sobre todo a nivel de resonancia magnética y a nivel de este marcador que se llama neurofilamento o NFL, que ahora luego explicaré. También se puede utilizar técnicas de PET, que en estos momentos no se están usando en el contexto de los estudios en los cuales voy a hablar. ¿Ok? Ok. Vamos a hablar un poco de neurofilamento porque mucha gente lo oye, pero no entiende realmente lo que significa. El neurofilamento es una proteína que está incluida en los axones de las neuronas en el cerebro. Es una proteína esencial para el transporte desde el cuerpo de las neuronas a las terminales. Y sobre todo está expresado a un alto nivel en neuronas de alta complejidad y de alta longitud. Por ejemplo, las neuronas en la corteza cerebral o en el tálamo, regiones que están afectadas en la enfermedad de Huntington. Cuando hay algún tipo de patología en el cerebro, da igual su origen, puede ser una enfermedad degenerativa o puede ser una enfermedad viral o un proceso inflamatorio o un accidente, se ve un daño a las neuronas que se ve reflejado en el líquido cefalorraquídeo o en la sangre, midiendo la cantidad de esta proteína que se puede detectar. Entonces, por ejemplo, si lo veis aquí en el contexto de Huntington, aquí están los controles a nivel de líquido cefalorraquídeo. En los estadios presintomáticos o en personas con los síntomas, se ve que hay una elevación progresiva de neurofilamento, lo cual indica que el proceso de degeneración del cerebro se puede manifestar a nivel del líquido cefalorraquídeo. En esta región, en esta gráfica de la parte derecha, el nivel, no hace falta que leáis lo que pone aquí, pero el nivel de neurofilamento en plasma o en líquido cefalorraquídeo está correlacionado con el índice de la enfermedad. Es decir, cuanto más síntomas tiene la persona, normalmente más acumulación de esta proteína. Con lo cual, se espera que esta proteína puede ser un marcador del grado de degeneración central. Y por eso se está incluyendo en los estudios de huntingtina, esperando que cuando se baje la expresión de la huntingtina mutante, se vea reflejado a nivel estructural con resonancia magnética, pero a nivel de líquido cefalorraquídeo, a nivel de neurofilamento. ¿Ok? Ok. Esta parte es importante para que entendáis que la enfermedad realmente empieza a manifestar síntomas que podemos medir en personas que no tienen síntomas clínicos, es decir, aquí veis el diagnóstico motor. Hay aproximadamente un periodo de 20 años antes en los cuales, por resonancia magnética o por anormalidades en el líquido cefalorraquídeo, se puede saber que la persona ya ha empezado el proceso de la enfermedad, pero son etapas subclínicas. Esta es la etapa fundamental a la hora de intentar hacer estudios experimentales a nivel clínico, porque sabemos que cuanto antes se baje la expresión de la huntingtina mutantes, mayor probabilidad va a haber de que estas terapias tengan éxitos. Entonces, normalmente los estudios clínicos se suelen hacer justo después del diagnóstico motor, pero cada vez se está volviendo más atrás en el tiempo porque tenemos mejores biomarcadores que nos indican en qué estadio realmente está la persona. El tipo de mediciones que hacemos, obviamente, son la huntingtina, neurofilamento y luego a nivel de resonancia magnética, distintas regiones del cerebro. Y estas son las técnicas que se están utilizando en estos momentos en los estudios que voy a presentar. Ok. ¿Qué es un estudio de historia natural? Me parece que muchas personas, si no habéis participado en el rol, por lo menos conocéis lo que es el rol, pero es importante entender que para nosotros poder diseñar estudios clínicos tenemos que saber cómo la enfermedad se desarrolla en las personas. Para esto se hacen estudios de carácter longitudinal que no implican la administración de ningún tipo de terapia y que lo que queremos saber es cómo va cambiando la enfermedad en poblaciones diversas, no solamente de poblaciones europeas o americanas, sino poblaciones africanas, en poblaciones latinoamericanas. Esto nos lleva a entender el cambio progresivo en las personas según el estadio de la enfermedad en los distintos biomarcadores o las escalas clínicas para poder escoger un número de personas adecuado
para poder ver si el tratamiento experimental cambia la trayectoria de la progresión. ¿Ok? Por esto es importante. Un estudio clínico tiene que tener un número suficiente de personas y una duración suficiente para realmente poder ver un cambio significativo en el deterioro de las personas. Pues, por ejemplo, como había dicho antes, los estudios de fase 2 normalmente suelen ser de 6 meses a 1 año, los estudios de fase 3 normalmente suelen ser de 2 a 3 años. ¿Ok? Ahora, es importante entender esto, y esto lo voy a explicar en el contexto de los estudios de terapia génica. Ojo con el efecto placebo. Se saben que personas que participan en un estudio farmacológico, clínico, donde están recibiendo una terapia, esas personas están muy ilusionadas, tienen la esperanza de que la terapia funcione y se ven efectos placebos a todos los niveles. Es decir, las personas empiezan a funcionar mejor desde el punto de vista motor o desde el punto de vista cognitivo, y esto es un efecto placebo. Por eso es tan importante en los estudios de que haya un grupo de controles de personas que no sepan que están tomando la medicación. Se les da una pastilla, por ejemplo, que no contiene la terapia experimental. ¿Okay? Esto va a ser importante en el contexto de algunos de los datos que se han reportado. Okay. Terapias experimentales dirigidas al Huntington. Todas intentan conseguir lo mismo. Hay 3 tipos de terapias fundamentales. Lo primero es terapias que se llaman ASO o antisentidos, por ejemplo, el programa de Roche. Otro programa que es otra técnica molecular distinta, que se llaman microRNAs. Estos son los que se utilizan en las terapias génicas, y luego hay drogas orales. El objetivo fundamental de todas es eliminar la expresión del RNA mensajero y que no se produzca la proteína. Ok, esto no lo voy a explicar con mucho detalle, pero creo que es importante que entendáis lo siguiente. Son terapias muy distintas que tienen, y ahora voy a intentar resumir un poco en qué sentido son distintas. Las terapias del ESO funcionan por un mecanismo celular muy distinto a los mecanismos que se intentan utilizar en el contexto de terapia génica y con RNA, microRNAs. Y después hay un tercer grupo de productos que son drogas orales tradicionales, productos químicos pequeños, que todos utilizan mecanismos distintos para conseguir el mismo objetivo: la degradación del RNA mensajero que codifica por la proteína. ¿Listo, Manolo? ¿Diga? Ya, pues tratar de la señal no llega. Creo que esto no era una pregunta para mí, ¿verdad? Hemos silenciado ya. Ok, no hay problema. Otra cosa que es importante, como había dicho antes, todas las personas con la enfermedad de Huntington tienen 2 copias, una que es una copia normal y otra que es una copia con la expansión que causa la enfermedad. Sabemos por muchos estudios, que no tengo tiempo de discutir aquí, que huntingtina es una proteína muy importante. Si tienes una pérdida de las 2 copias de huntingtina, los animales no nacen. Tiene una función esencial durante el desarrollo embrionario. Y sabemos por estudios poco frecuentes de familias con ciertas mutaciones en huntingtina que causa que haya muchísimo menos niveles de expresión, y estas personas tienen problemas neurológicos. Con lo cual, nosotros pensamos, y esto es un problema que ha limitado el desarrollo terapéutico, de que tenemos que encontrar una dosis que funcione para bajar la huntingtina sin que cause unos efectos dañinos en el organismo. ¿Okay? La mayoría de las terapias que se están utilizando en estos momentos, con la excepción de una terapia, de WAVE, disminuyen ambas copias, la normal y la mutada. Y esto es importante de mantener en mente, porque a veces, si bajas la expresión de las 2 copias, te puede dar unos efectos dañinos secundarios que puede impedir que la terapia se desarrolle. En relación a lo que nos comentabas del efecto placebo, nos llega la pregunta de cuánto es el impacto psicológico de la enfermedad si los pacientes con placebo tienen mejoras. No sé si... Depende de las escalas y depende de cuándo se mida, pero puede ser significativo en el sentido de la comparación. Lo que es importante aquí es, en el contexto de cómo se planean ciertos estudios, de que el grupo placebo y el grupo de las personas que reciben dosis distintas
se puedan comparar realmente. Y esto lo voy a explicar un poco en el estudio de uniQure. Hay ciertas medidas, como por ejemplo el nivel de huntingtina en líquido cefalorraquídeo, de las cuales no se han hecho un estudio para ver si el placebo tiene un efecto. Normalmente se utilizan en el contexto de las escalas motoras y cognitivas, y hay muchas publicaciones sobre esto, y depende mucho de dos cosas. Depende del número del test específico y de la complejidad de la intervención. Esto no solamente es en el Huntington's. Cuanto más invasiva una terapia, más efecto placebo se suele ver, porque las personas piensan, si me van a hacer una cirugía, es probablemente porque tengan mucha confianza de que esta terapia vaya a funcionar. Entonces, aunque no conocemos realmente lo que facilita el efecto placebo, se conoce, y por eso es tan importante incluir este grupo en estudios experimentales. ¿Ok? Gracias. Perfecto. 3 tipos de terapias, aquí intento explicarlas. La primera es la terapia antisentido, se administran por punción lumbar y afectan sobre todo la expresión de huntingtina, la corteza espinal, la corteza cerebral y el cerebelo. ¿Ok? Este tipo de terapias son relativamente invasivas, requieren administración por punción lumbar cada 12 y 16 semanas, y no tienen una distribución uniforme por todo el cerebro. Las terapias génicas se administran por vía quirúrgica. Es una inyección de unos viruses que expresan la terapia. Son viruses que no causan efectos secundarios realmente. Hay mucha experiencia con este tipo de estudios, sobre todo en Parkinson's, y se administran directamente en la región más afectada de la enfermedad, que se llaman los ganglios basales. Y todas las áreas que están conectadas con los ganglios basales a nivel de conexiones neuronales también expresan este tipo de terapia. Con lo cual, las terapias antisentido, las terapias génicas, son muy difíciles de comparar a nivel positivo o a nivel negativo, porque están llegando a regiones distintas del cerebro. ¿Ok? Las últimas terapias son las terapias orales, que son pastillas, y estas afectan Huntington en todo el cuerpo, en todos los órganos y en todas las partes del cerebro. ¿Ok? Con lo cual representan una vía experimental muy novedosa y realmente muy importante, porque si funcionan bien, realmente bajaría la expresión de la proteína mutante en todo el cuerpo. Ok, esto aquí está en forma de tabla. Esto es para que la gente lo quiera mirar, pero quiero simplemente resumir un poco. Las modalidades son antisentido, terapia génica y drogas tradicionales, la compañía y la terapia con la dosis que se está utilizando. ¿Ok? En estos momentos, ¿qué fase clínica están? Como veis, la mayoría están en fase 2, bien en fase 2 temprana o en fase 2 más amplia, y la última que se ha empezado es en fase 1, es una droga tradicional de una compañía que se llama Skyhawk. También es importante entender que la mayoría de las terapias están degradando tanto la copia normal como la copia mutada, con la única excepción de la terapia antisentido de la compañía que se llama Wave, que solamente funciona a nivel de la huntingtina mutante. Y ahora explicaré esto. Otra parte fundamental que hay que entender es que la terapia génica se hace una sola inyección y es una terapia permanente, porque los virus infectan las células del cerebro y no se pueden eliminar una vez se han infectado. Por lo tanto, personas que participan en un estudio de terapia génica no pueden participar en otros estudios terapéuticos dirigidos a bajar la expresión de huntingtina. ¿Ok? Estas son consideraciones, y yo me imagino que habrá muchas preguntas sobre este tipo de cosas. Lo podemos discutir después, me parece. ¿Ok? ¿Aquí hay alguna pregunta? Si que la gente quiere hacerlo antes de proceder ya a los estudios clínicos que se han reportado. En relación a la tabla anterior, Nacho, nos ha preguntado uno de los participantes qué laboratorio llevaría la investigación más adelantada de las que vamos a hablar hoy. Entiendo que en la propia tabla lo puedes explicar, ¿no? Bueno, la terapia con más avances ha sido Roche de tominersen, que de hecho llegó a fase 3, pero luego tuvo unos efectos secundarios que paralizó ese estudio. Roche ha vuelto atrás con una dosis distinta y con un número de punción lumbar menor,
y con poblaciones más jóvenes. Esto lo iba a explicar después. Esta es la más avanzada y con los cuales tenemos la mayor cantidad de datos. La segunda más avanzada es probablemente en estos momentos las drogas tradicionales de PTC y de Unicure, que están ambos en fase 2. ¿Okay? Ahora explicaré un poco más en detalle. Quería hacerte una última pregunta en relación a lo que has comentado del placebo que has estado explicando. Si realmente nos pregunta José Torres si los ensayos, ¿no? Si los estudios tienen en cuenta pues el efecto positivo que tiene el efecto placebo y si toman en cuenta el apoyo emocional, si esto se considera de alguna manera o está estudiado previamente. Lo primero, yo no soy clínico, quizás algún clínico te daría una respuesta distinta. Desde mi perspectiva, el efecto placebo es muy difícil de controlar porque no lo entendemos. Y sabemos que hay efecto placebo en algunas escalas y no en otras, en algunas intervenciones y no en otras, y no todas las personas tienen un efecto placebo tampoco, con lo cual es un poco difícil intentar recrear el efecto placebo como terapia. Lo que puedo decir es a las personas que realmente se cuiden, coman bien, hagan ejercicio, duerman bien, que tengan motivación, que tengan ilusión, que tengan una vida social lo más sana posible, todo esto ayuda. Pero a nivel de estudios clínicos no se va a probar un efecto placebo porque realmente no lo entendemos bien. Vale. Ahora vamos a ir a revisar por cada una de las 3 tipos de terapias. Lo primero son terapias que yo llamo no tradicionales, es decir, las terapias tradicionales suelen ser una pastilla. Las terapias no tradicionales son las que requieren una intervención un poco más invasiva para que la terapia llegue al cerebro. Y ahí lo primero, los estudios de antisentido, hay 2 programas, el programa de Roche, Tominersen, que está en estos momentos en fase 2B, y el programa de Wave, que está realmente comenzando en la fase 1-2. ¿Okay? Todos recordarán la expectativa que había con el programa de Roche de Tominersen después de estos datos que comento aquí. Por primera vez en líquido cefalorraquídeo se vio una reducción de los niveles de la huntingtina mutada dependiendo de la dosis y dependiendo de la duración de la intervención. Con lo cual, por primera vez se demostró que una terapia que eliminase la expresión de la huntingtina, se podría desarrollar. El silenciamiento que se consiguió en estos momentos con la dosis mayor de 120 miligramos en estos casos fueron de un 50%. Y esta terapia disminuye tanto la proteína normal como la proteína mutada al mismo nivel. En contraste, las terapias de Wave, que ahora os voy a explicar los resultados que se han reportado recientemente, solamente afecta la huntingtina mutante y ahora os explicaré cómo lo consiguen. Okay. En el caso de Roche, el problema que hubo cuando se procedió a estudios de fase 3, esto ya es en el 2021, se vio desde el inicio, incluyendo la fase 2, de que había problemas. Y estos problemas se vieron manifestados en una elevación del volumen ventricular de una región del cerebro donde está el líquido cefalorraquídeo, se expandió y se detectaron elevaciones que en el líquido cefalorraquídeo a nivel de marcadores de un proceso de inflamación en el cerebro, con lo cual esto es lo que conllevó realmente a que se parasen los estudios de fase 3. Esto, aunque no fuese correlacionado de persona a persona, se vio que en este caso la dosis más alta de la terapia estaba empeorando las escalas de Huntington. No solamente es que había un problema de inflamación cerebral, sino que realmente los pacientes estaban peor. ¿Okay? Esto llevó a la discontinuación de Tominersen. Con un estudio, con unos análisis que se hicieron de estos estudios de fase 3, Roche decidió que en una población específica, gente con menos síntomas, más jóvenes, en una dosis menor, toleraban bien la terapia y han decidido reiniciar los estudios de fase 2 con un nivel menor de la droga, administrándola cada 16 semanas y en una población más joven con menos síntomas de la enfermedad. Estos estudios ahora están reclutándose y yo creo que comenzarán, si no a final de este año, a principios del año que viene. Quería comentar esto que ya se ha reportado anteriormente para que entendieseis el problema
que hubo en los estudios de Roche, porque no los estamos viendo los estudios de Wave, a pesar de que es una modalidad igual, es una droga antisentido que se administra por punción lumbar. Okay. Aquí está la terapia de Wave. Por favor, no os preocupéis de las gráficas porque no importan. Lo que es importante es que entendáis que todos tenemos ciertas versiones del gen de la huntingtina dependiendo de nuestro origen, nuestra historia familiar. Y en algunos casos hay, a pesar de que el gen es realmente prácticamente igual en todas las personas, hay ciertas diferencias a nivel del ADN que se pueden utilizar para desarrollar una terapia que solamente afecte el gen mutado y no el gen normal, ¿vale? Entonces, a nivel de estas variabilidad en el gen, en la secuencia del ADN del gen, se pueden diseñar terapias antisentido que funcionan solamente en la copia mutante, ¿vale? Ahora, no todas las personas tienen estas variaciones a nivel del ADN. La terapia que se está haciendo en esos momentos, que se llama Wave 003, solamente un 40% de las personas con la enfermedad de Huntington de descendencia europea se pueden beneficiar de esta terapia. Por lo cual, aunque esta terapia se apruebe, en estos momentos no todas las personas podrán ser elegidas para recibir esta droga. Yo hablé con la gente de Wave ayer y me aseguran que hay otros programas un poco más retrasados en vía terapéutica de los cuales una u otra versión de esta terapia podrían tratar hasta el 80% de la población y de hecho sabemos que están considerando hacer este tipo de estudios en otras poblaciones, tanto de origen africano y de origen latinoamericano, indígenas, con lo cual para las personas en Latinoamérica que no se preocupen que se les tiene en cuenta. Ok. Los objetivos de los estudios de fase 1-2 que se reportaron hace poco eran demostrar que las terapias tenían un efecto farmacológico, por lo menos un 30% de disminución del Huntington mutante sin tocar el Huntington normal y que fuese bien tolerada a nivel del proceso de los estudios. Ahora, tenéis que tener en cuenta que son estudios de corta duración, es un estudio de 3 meses, con varias drogas, con varias concentraciones de la droga y como podéis ver el número de personas es relativamente limitado, 8 personas, 10 personas y 16 controles, con lo cual es muy difícil extraer datos clínicos con un número de personas tan limitado y un estudio de duración tan pequeño. Es importante saber que como se vieron este tipo de problemas con las drogas de Roche, de tominersen, se ha hecho también estudios de resonancia magnética para asegurar de que no haya el mismo tipo de problemas a nivel de cambios estructurales en el cerebro que se vieron con las terapias de Roche. ¿Okay? Se demostró, de hecho, y ahora os voy a enseñar los datos, de que varias dosis de esta terapia llamada Wave 003 no afectaba la expresión del Huntington normal, consiguió disminuir el Huntington mutado aproximadamente lo mismo que hizo tominersen de Roche, aproximadamente un 46-47%, y de hecho se empezaron a ver, aunque esos datos no se han reportado, de que quizás parece que haya unos efectos funcionales a nivel de resonancia magnética. Es importante que se vea también que no se encontraron ningún tipo de efectos secundarios ni a nivel de elevación de neurofilamentos ni a nivel de cambios ventriculares, con lo cual realmente yo estoy muy esperanzado de que... Ponía 9,99 en la estantería. Hola, quizás se tiene que silenciar. Ok, aquí están los datos y me parece, sobre todo para los profesionales, quizás esto les sirva más, pero lo que es importante de ver realmente es que a nivel de líquido cefalorraquídeo, con 3 dosis de esta droga, se ve claramente un efecto farmacológico significativo, prolongado, que les indica que van a continuar este tipo de terapia. Luego yo no le doy mucho valor de estos momentos al hecho de que haya un incremento en la huntingtina normal.
No entendemos el por qué está pasando esto, pero lo que está claro es que tiene un efecto selectivo solamente por la huntingtina mutante, lo cual era lo que se intentaba considerar. Esa es la primera vez en estudios en personas que se ha demostrado que una terapia selectiva por el gen mutado da lugar a un efecto farmacológico en personas. Esto es algo que llevamos todos los que trabajamos en esta enfermedad muchos años trabajando para ver estos datos, con lo cual realmente hay que haber muchas expectativas con este tipo de estudios. Ok, voy a concluir la parte de los antisentidos. Solamente han reportado una medida clínica en la capacidad motora, midiendo Corea, distonia, etc. Y lo que se puede ver en un estudio que son de hasta 6 meses de duración de momento, donde al principio el grupo placebo y el grupo tratado, en este caso con 30 miligramos, no hay una diferencia, pero en los últimos 3 meses se ve una separación que puede parecer indicar de que quizás está cambiando la trayectoria de la enfermedad. Pero con esto mucha precaución, porque son muy pocas personas, es solamente una sola escala, y lo cual yo realmente no tendría precaución. Son datos que pueden indicar de que realmente está teniendo un efecto a nivel clínico, pero es un poco prematuro para decirlo. Con lo cual, lo importante va a ser el siguiente estudio, que ya está en vías de siendo preparado. Esta es una diapositiva que me compartieron ellos también, en los cuales se está planeando ya un estudio de fase 2B, donde va a haber 150 personas con un estudio de hasta 18 meses de duración, donde también va a incluir resonancia magnética para intentar identificar un marcador cuantitativo a nivel del cerebro que quizás permita una aprobación temprana de esta terapia. Estos estudios probablemente se reportarían a final del 25 o al comienzo del 26. ¿Ok? ¿Preguntas sobre el tema de antisentido? Pero hay una pregunta clara que es ¿qué tan posible es que personas de bajos recursos puedan adquirir estas terapias? Bueno, lo primero es que las terapias tienen que aprobarse, eso lo primero. Lo segundo, los que me conocen de Latinoamérica y a través de Factor H, uno de los objetivos fundamentales de Factor H es intentar asegurar que cuando se apruebe una terapia, que las terapias estén disponibles. Y de hecho, ya tenemos conversaciones con varias compañías para intentar que esto sea así. Yo tengo toda la confianza de que si una de estas terapias funcionan, vamos a intentar asegurar de que haya acceso. ¿Ok? Simplemente es un poco temprano para estar discutiendo estos temas. ¿Ok? Hay pregunta más. También, perdona, que quería aclarar otra cosa. También va a depender un poco del tipo de terapia que sea. Es decir, por ejemplo, si la persona que está preguntando esto viene de Venezuela, la situación en Venezuela es particularmente complicada. Ahora, al final de la presentación voy a hablar de terapias orales. Estas son píldoras, lo cual no requieren de un centro especializado que puedan hacer o punción lumbares o neurocirugía, con lo cual, si estas terapias se aprueban, van a ser muchísimo más accesibles a nivel mundial. ¿Ok? Vale, te querían preguntar también si pueden los pacientes que han participado en Tominersen participar en WAVE. Esto depende. Yo creo que depende de probablemente en los criterios de inclusión y exclusión se desarrollan las compañías farmacéuticas normalmente tratando con agencias regulatorias. Es decir, no es que la compañía farmacéutica decida hacer un estudio como ellos quieran sin ningún tipo de supervisión. Normalmente se suelen incluir, como decía antes, personas con ciertas características clínicas, ciertas características genéticas, es decir, el número de repeticiones que tienen. Y, por ejemplo, y se pueden excluir si tienen algún tipo de otra patología que no sea la enfermedad de Huntington. ¿Okay? Normalmente, yo sé que hay personas que han participado en un estudio clínico después de un periodo de tiempo que puede ser bastante extenso, 2 años, 3 años después de haber completado un estudio clínico, dependiendo de qué terapia sea, pueden participar en los estudios clínicos. Ahora, a nivel de la postura que está teniendo Wave en estos momentos en cuanto a sus planes de
reclutamiento para el siguiente estudio, yo no los he visto, con lo cual no te puedo informar en este aspecto. Pero de por sí no debe ser una característica que elimine a las personas. ¿Ok? Vale, y nos falta Por una pregunta. la recomendación fundamental es que vayan y hablen con su médico. Claro. Es fundamental. ¿Ok? Otra pregunta que nos ha llegado, que esto es un poco también una suposición, por así decirlo, ¿no? Si puede ser que el resultado de Roche no haya sido satisfactorio porque decrecía la huntingtina en ambos alelos y por tanto Gracias. es una relación entre el tamaño de los alelos. Gracias por esa pregunta, porque lo debería haber dicho y no lo he hecho. O sea, que lo haya hecho, gracias. Yo llevo trabajando 17 años precisamente en este tipo de terapias. He trabajado prácticamente en todas las terapias de las que estamos hablando hoy, incluyendo la de Roche. Yo, sinceramente, no he visto datos que nos indiquen de que los problemas que hubo en el estudio de fase 3 de tominersen están necesariamente asociados a que se bajó la huntingtina normal demasiado. Es posible que sea así. De hecho, los síntomas empezaron a aparecer después de 4 meses de las personas estar en el tratamiento. Es posible, pero no lo sabemos con certeza si es un problema del número de dosis que se administraron por una ruta invasiva con este tipo de terapias que se saben de por sí son proinflamatorias en el cerebro. Entonces, no puedo dar una respuesta definitiva. Yo lo que sí que tengo claro es que si hay un problema con bajar la huntingtina, va a depender también de qué parte del cerebro y en qué tipo de células. Por lo tanto, el estudio que ahora se puede hacer para comparar la tolerabilidad de una terapia que baja huntingtina significativamente, como por ejemplo la terapia de uniQure, de terapia génica, no se puede comparar realmente con la de Roche porque están siendo administradas en regiones distintas del cerebro. ¿Ok? Entonces, yo no perdería la ilusión simplemente porque el estudio de Roche se terminó prematuramente. Es demasiado pronto para saber si esto es un problema de huntingtina o un problema de esta modalidad de drogas y esta droga en específica. ¿Ok? Y ya para concluir y por aclarar algo que has empezado a comentar en relación al estudio de WAVE con relación a los SNP que estaban asociados a las personas que tenían Huntington, nos preguntan específicamente si se han hecho ya estudios en Latinoamérica para identificar esos SNP o todavía no. No estamos en conversaciones para facilitar a Wave este tipo de estudios. De hecho, por el trabajo que hacemos de Factor H y a través del hecho de que Enroll HD tiene centros de excelencia en Latinoamérica, en Perú, en Colombia, en Chile, en Argentina, esperemos que dentro de muy poco en México, Brasil y otros países de Latinoamérica, las compañías cada vez están dirigiendo su atención a Latinoamérica. Con lo cual, los próximos años se va a ver claramente no solamente mayor entendimiento de estas variabilidades a nivel de ADN en poblaciones latinoamericanas, sino que se empiecen a hacer estudios clínicos en Latinoamérica. Vale. ¿Okay? Hemos puesto también en el chat la página web de Enroll HD porque hemos hecho referencia varias veces a este proyecto de investigación. Entonces, la gente que quiera saber más en el chat tiene la página web de Enroll para más información. Gracias, Nacho. Perfecto. Ahora vamos a hablar de la parte de terapia génica. En la parte de terapia génica, como había indicado antes, es un procedimiento neuroquirúrgico donde se inyectan estos viruses que llevan la terapia directamente a los ganglios basales y la idea fundamental es intentar a nivel tridimensional que se cubra toda la región que está más afectada en el contexto de la enfermedad de Huntington. Es un estudio de fase 1-2. Es una fase 1-2 porque no se hace en personas sin la enfermedad, porque obviamente una persona que no tenga la enfermedad no se va a hacer que le hagan una cirugía quirúrgica en el cerebro. El objetivo primario es la tolerabilidad de la terapia y el efecto farmacológico a nivel del Huntington y se exploran medidas clínicas y otros biomarcadores. Es un estudio largo de 24 meses, que es lo que se acaba de reportar, con un periodo de seguimiento de estas personas de hasta 5 años. Al ser una terapia irreversible, las agencias regulatorias demandan de que realmente los estudios se proceda muy lentamente en cuanto al número de personas y que se les monitoree durante un periodo muchísimo más largo que otro tipo de terapias. ¿Okay? Este programa va a avanzar más lentamente que los demás.
La ventaja fundamental es que está dirigida directamente a las regiones afectadas y es una terapia que, si funciona, es un solo procedimiento quirúrgico y esa persona ya no tiene que preocuparse más. Ok. No voy a hablar de esta parte. Lo que quiero decir, una cosa fundamental, si quieren hacerme preguntas técnicas, perfecto. Estas terapias tienen una distribución relativamente amplia dentro del cerebro, aunque se inyecten solamente los ganglios basales, porque son zonas del cerebro que están conectadas prácticamente con todo el cerebro y, por lo tanto, el efecto farmacológico es bastante amplio en las personas que reciban esta terapia. En este estudio, que es la primera vez que se ha hecho un estudio de terapia génica para el Huntington, es la primera vez, nunca se ha hecho un estudio así. Se hicieron un estudio tanto en Estados Unidos como en Europa. 2 dosis distintas, una dosis mediana y una dosis más alta, en un grupo relativamente limitado de pacientes. En Europa fueron 13 personas, 6 pacientes con una dosis baja, 7 pacientes con una dosis alta y en Estados Unidos 26 pacientes, incluyendo un grupo de controles. Déjame que explique un poco lo que son los controles. En este caso son personas con la enfermedad de Huntington que están dispuestas a recibir, ellos obviamente no lo saben, tener la operación quirúrgica, no recibir la terapia durante un periodo de 12 meses. Después de los 12 meses, a esas personas se les da la terapia como al resto de personas. Con lo cual, esas personas ya sabrán después de los 12 meses de que eran controles, porque se les va a decir que vuelvan a que se les dé la terapia adecuada. Esto es importante que se entienda particularmente en este contexto, porque es un número pequeño de controles y, como estábamos hablando, se sabe que personas que tienen una cirugía como terapia suele haber un efecto placebo significativo. Es decir, las personas piensan que si se va a hacer una cirugía en el cerebro es porque tiene que haber mucha confianza en este tipo de terapia y se ilusionan realmente de que vaya a ser así. Ok, voy a enseñar un poco de los datos. Es un poco complejo, pero dejarme que lo explique un poquitín. En este caso es la medida de la escala de la enfermedad de Huntington, que tiene componentes sobre todo motores, pero también escalas cognitivas. ¿Okay? Es la medida esencial que todas las compañías están utilizando para buscar aprobación. Entonces, vamos a fijarnos primero en la flechita verde. ¿Okay? Aquí podéis ver, son hasta 30 meses de duración del estudio. Los controles, que eran 10 personas o 9 personas, aquí los veis, que en las primeras etapas, los primeros 12 meses, no hay relativamente un cambio significativo entre las personas que recibieron la dosis baja de la terapia, la dosis alta y los controles. Realmente en estos primeros 12 meses es muy parecido. La línea que veis aquí, naranja, es los datos basados en los estudios de historia natural del rol. ¿Okay? Se sacaron aproximadamente 100 y pico personas en los cuales había todas las medidas que se van a utilizar en los estudios clínicos: resonancia magnética, niveles de huntingtina, niveles de neurofilamento, y con unas características clínicas que pudieran hacerlos comparables a las personas que están recibiendo la terapia. ¿Okay? Y se utilizan como el grupo control, aunque realmente estas personas no están participando en el estudio, sino son datos históricos. ¿Okay? Y esto causa un poco de confusión a la hora de poder entender los datos que se están haciendo en estos momentos. Lo importante que tenéis que ver es que en la escala del UHDRS, los primeros 12 meses no hay ningún tipo de efecto, no hay problema. Pero, como podéis ver, a partir de los 15 meses empieza a haber una separación con los controles históricos y una separación a nivel de las 2 dosis. Es decir, estas son personas que han recibido el mismo proceso, no saben el tipo de, si han recibido la terapia, qué dosis de terapia es, pero se ve que empieza a haber una separación realmente en estas personas. Ahora, son un grupo de personas relativamente pequeño, el estudio sigue, pero es la primera vez que vemos que quizás haya una estabilización de la enfermedad. Es decir, veis que no hay un cambio en la escala funcional a nivel del Huntington. Entonces, para mí estos datos hay que tomarlos con algo de precaución por la ausencia de controles después de los 12 meses, pero son indicativos de que quizás
parece indicar de que no hay un empeoramiento en la enfermedad en estas personas y que parece que la dosis realmente tiene un efecto. Las personas con la dosis más alta son las que están mejor en el contexto del estudio clínico. ¿Okay? Vamos a verlo, por ejemplo, esta voy a pasarla, pero por ejemplo en un estudio a nivel cognitivo, y pues si mis amigos como Saúl, que está aquí, neuropsiquiátricos y si algún neurólogo saben que los test cognitivos, de momento no hay ningún tipo de terapia que funcione bien en el contexto de la enfermedad de Huntington. ¿Okay? Aquí se puede ver, por ejemplo, claramente una separación entre la dosis baja y la dosis alta. Con lo mismo, parece que haya una estabilización, sino una pequeña mejoría en este tipo de escalas cognitivas. Que esta es la primera vez que yo he visto en ningún tipo de estudios clínicos en Huntington que hay realmente una señal de que quizás esta terapia está funcionando a nivel cognitivo. Como quiero decir, es un poco temprano, pocas personas, hay que seguir monitoreando esto, pero por lo menos los datos parecen indicar de que no hay efectos secundarios negativos y de que de alguna manera la enfermedad parece ser estabilizada. ¿Ok? Esto es lo que quería comentar. El estudio va a seguir durante aproximadamente 3 años más. Se siguen incorporando nuevos pacientes, se están viendo trayectorias a nivel de neurocirugía de una manera distinta que quizás pueda mejorar la distribución de la terapia, pero lo que es importante que podáis entender es que el que se haya llegado a este nivel con los datos que hemos visto realmente es muy esperanzador desde mi perspectiva. Ok, preguntas. Estamos ya casi al final, queda solamente una sección. Gracias por esperar. Nacho, nos ha llegado una pregunta, a ver si nos puedes iluminar. Acerca de esta terapia en concreto, nos pregunta Carlos si el hecho de que la terapia génica de Unicur haya sido exitosa para la hemofilia B puede ser considerado como un factor relevante para el potencial éxito de la MT-130. Sí, no, o sea, es importante de que otras terapias que se han aprobado con terapias génicas, lo que te dan informaciones sobre la tolerabilidad de este tipo de terapias, de que los virus no causan ningún problema, puedes medir el nivel de expresión, pero realmente no informan de la potencialidad de esta terapia en una enfermedad con la enfermedad de Huntington. ¿Okay? También lo que han hecho es ayudar a que el proceso regulatorio esté mejor desarrollado y cuando Unicure tenga que presentar los datos a las agencias regulatorias, pues va a haber un proceso ya preestablecido para la aprobación y la comercialización de este tipo de terapias, lo cual tiene importancia, pero no la importancia en estos momentos que quizás deseásemos. ¿Okay? Vale, ha llegado una pregunta que es un poco genérica, pero yo creo que también podemos darle cabida ahora, ¿no? Porque nos han preguntado si los que tuvieran oportunidad de participar en un estudio clínico podrían tener efectos indeseables, incluso peores que el Huntington. Bueno, si nosotros, o sea, si los investigadores clínicos pensaran de que eso fuese así, no procederíamos a unos estudios clínicos. Siempre es posible de que con el tiempo, con algún tipo de terapia, todas las terapias experimentales y todas las terapias aprobadas tienen efectos secundarios. Si eres una persona que está tomando un antipsicótico, por ejemplo, tú sabes que la dosis es muy importante. Si das una dosis demasiado elevada, tienes unos problemas muy significativos, con lo cual todas las terapias van a tener siempre un margen y una dosis a las cuales van a causar problemas. Por eso es tan importante hacer estos tipos de estudios con tiempo y ver realmente el balance entre el beneficio que aportan para la enfermedad y los síntomas. Y en muchos casos los síntomas pueden ser manejados con otro tipo de terapias, como pasa con las terapias que se están utilizando ahora a nivel sintomático. ¿Okay? De momento no hemos visto ningún indicio en los estudios, con la excepción de Roche, de que sean un problema que lleva a una discontinuación de esos estudios. De hecho, de momento los datos son bastante esperanzadores a este nivel. Vale. Hay una pregunta un poco también quizás genérica, pero a lo mejor por tu experiencia sí que puedes darnos un poco de luz. Vanessa nos pregunta por qué la enfermedad de Huntington es más agresiva en América Latina que en otros países de Europa y Estados Unidos. Vanessa debe ser de Venezuela. No es cierto que la enfermedad de Huntington sea más agresiva en Latinoamérica. Lo primero es que no se han hecho los estudios a un nivel lo suficientemente amplios para
para demostrar que esto es así. Es cierto en Venezuela, no en Venezuela, en las poblaciones del Zulia, que no es Venezuela, es solamente una región que tiene unas características especiales, de que la edad de comienzo de la enfermedad es más temprana, aproximadamente 2 o 3 años de por medio. Eso no significa que el resto de la población venezolana sea así. Con lo cual yo creo, no he visto ningunos datos, ni yo ni nadie, de que nos indique de que la enfermedad realmente a nivel de una población, de un país específico, una región del mundo, se manifieste con mayor agresividad. La agresividad suele estar relacionada al número de repeticiones y quizás otros factores que no conocemos en estos momentos. ¿Okay? Gracias, Nacho. Para concluir, nos pregunta Mariela si, bueno, nos dice que acerca de Unicur, la AMT 130 se le había otorgado como es un reconocimiento, ¿no?, de terapia de estudio avanzado. Si esto es cierto, pues ¿qué significa? Esto es cierto. Cuando se sacan este tipo de datos de que la terapia parece que no está teniendo problemas secundarios, de que se ve algún indicio de mejoría, se puede hacer una aproximación a las agencias regulatorias. Como es una enfermedad que no tiene tratamiento eficaz, es una terapia, o sea, es una enfermedad realmente órfana a nivel de lo que es la enfermedad, y de que la terapia es una terapia dirigida a la causa de la enfermedad, de que se pueda acelerar el proceso de aprobación en el futuro. Entonces, hay ciertos procesos regulatorios que varían en Europa o en Estados Unidos, que las compañías, una vez tienen un cierto tipo de información que normalmente se obtiene en la fase 2, pueden hacer la aproximación, es decir, el periodo de revisión es más corto, se pueden hacer modificaciones en el protocolo y realmente facilitan el proceso de aprobación de la terapia. ¿Ok? Vale. Y para concluir, en relación a Unicur, nos pregunta Carlos que nos dice que en una presentación de Unicur ha podido ver un gráfico que muestra que los neurofilamentos se habían incrementado un 26% en la historia natural. Sin embargo, en los grupos tratados con AMT se redujeron un 11%. Y él pregunta si se había visto algo así en algún estudio clínico en el pasado. Los datos del neurofilamento es un poco complejo en este caso, en el caso de Unicure específicamente. Es decir, lo primero que pasa es una vez tienes un traumatismo, como es una neurocirugía, hay una elevación de neurofilamento. Esto lo vemos mucho en cualquier tipo de especie animal. En el momento que haces un proceso invasivo en el cerebro, hay un proceso de neuroinflamación y que se ve manifestado en una elevación transitoria que suele durar 1 o 2 meses de neurofilamento. No significa esto que sea un proceso patológico degenerativo en el cerebro. Lo que Unicure ha demostrado es que después de este proceso de 1 o 2 meses después de la cirugía, los niveles van bajando y llegan a un nivel equiparable a las personas con la enfermedad de Huntington. Han empezado a ver, después de 24 meses, de que quizás los niveles de neurofilamento están bajando un poquitín en comparación con otras personas, pero ten en cuenta de que no hay controles en este grupo. Los controles son los controles de historia natural. Entonces, lo que puedo indicar es que no hay una elevación prolongada, como se vio, por ejemplo, en el estudio de Roche, pero no he visto datos que realmente indiquen de que hay un mecanismo de neuroprotección. También es importante entender que en los estudios de Unicure han hecho resonancia magnética, pero no han reportado los datos de resonancia magnética. ¿Ok? Entonces, todavía quedan muchas cosas por reportar. Y ya para concluir este tema que estamos hablando hoy, nos llega una pregunta que creo que también es muy interesante para dar un poquito de luz, ¿no? Nos pregunta Ana, nos dice, a ver, ¿las terapias o medicamentos que se pudiesen aprobar en el futuro, porque ahora mismo estos están en estudio, volvemos a insistir en esto, están en estudio, pero si en un futuro todo fuese bien y se pudiesen aprobar, nos pregunta Ana si estos medicamentos o terapias son para evitar los síntomas en aquellos que no han presentado sintomatología aún, pero que están positivos en el test de Huntington, o si serían para que las personas con síntomas tuviesen una mejor calidad de vida por un tiempo mayor. Bueno, la expectativa, la primera es que cuando se aprueba una medicación, se aprueba para el grupo en los cuales se ha hecho el estudio. En el caso de una terapia génica como esto, o todas las terapias de las que estamos hablando, de que modifican realmente la causa de la enfermedad, lo primero que va a pasar es que una vez se apruebe la terapia, los médicos tienen la discreción
de recetar a las personas. Los estudios iniciales se están haciendo en personas sintomáticas. Todas estas compañías, en el momento que vean que la terapia está bien tolerada, van a empezar a incorporar a personas presintomáticas a los estudios, con lo cual cualquier tipo de este tipo de terapia que se apruebe, siempre y cuando esté bien tolerada, sería accesible a personas que simplemente tengan la mutación. Simplemente una persona que tiene 20 años, que se hace el test genético, que no tiene ningún tipo de síntomas clínicos, yo en estos momentos lo que haría es que es un poco prematuro pensar en tomarte una terapia sin saber realmente en personas jóvenes si esta terapia está bien tolerada o no, y si hay síntomas que aparecen a los 5 años, por ejemplo, después de tener este tipo de terapia. Los datos actuales no te permiten hacer tomar ese tipo de decisión basado en la información. Entonces, pero a nivel práctico, si estas terapias se aprueban y se registran, serán accesibles a personas tanto sintomáticas como presintomáticas. Es un poco prematuro saber el efecto que va a tener a nivel de la progresión. Todos esperamos que detengan o que realmente mejoren muchos de los síntomas de la enfermedad, pero no lo sabemos todavía. Estos datos van a surgir en los próximos de 2 a 5 años. Ok, pues de momento vamos a continuar, que nos quedan todavía las terapias orales y nos hemos inundado de preguntas. La última fase son las terapias orales. No voy a explicar realmente el mecanismo, es un mecanismo hiper novedoso en el campo de la ciencia en general. En otras enfermedades se han aprobado este tipo de terapias. Se descubrió que son terapias que degradan la expresión de huntingtina, sabemos cómo funcionan. Son terapias aproximadamente que tienen menos de 5 años a nivel experimental y había 3 compañías que iniciaron estudios prácticamente en un periodo de 2 años. Todas funcionan, son drogas distintas, pero funcionan el mismo mecanismo. Hay 3 compañías, PTC, Skyhawk y Novartis. Novartis fue la primera que inició estudios clínicos y esos estudios clínicos se tuvieron que parar porque la terapia de Novartis, que se llamaba Branaplam, tuvo efectos secundarios no tolerables que hicieron que pararan los estudios clínicos en fase 2. Tanto PTC como Skyhawk, de momento, siguen en los estudios clínicos y no han visto el tipo de problemas que hubo con la terapia de Novartis. Lo que está claro es que por primera vez, estos son estudios preclínicos, por primera vez se puede ver de que hay una disminución de la huntingtina mutada en todo el cuerpo, en todo el cerebro y de que realmente depende de dosis. Es una terapia oral, con lo cual si hay un problema secundario se puede bajar la dosis, se puede eliminar, no hay ningún problema en ese sentido. Y es la primera vez que una terapia oral disminuye la expresión de la huntingtina. Este tipo de terapias funcionan, o sea, eliminan la expresión de la huntingtina normal y la mutada, con lo cual si hay un problema a nivel del hígado, del páncreas, del pulmón, de la piel, que dependa de Huntington, es algo que no se vería con el otro tipo de terapias que hemos estudiado hasta ahora porque se administraban directamente en el cerebro. ¿Okay? Los estudios de PTC que se acaban de reportar es lo mismo, fase 2, mirar si están bien toleradas y mirar a nivel de la expresión de huntingtina tanto en sangre como en líquido cefalorraquídeo y después otro tipo de estudios clínicos y de resonancias magnéticas. ¿Okay? Los únicos datos realmente que se han reportado de momento es que la terapia a nivel de fase 2 es un estudio inicialmente de 3 meses con la posibilidad de extenderlo hasta 30 meses de las personas que quieran, con lo cual datos van a seguir acumulándose durante el próximo año, 2 años, dos dosis de la enfermedad y se puede ver a nivel de sangre. Y en este caso se está midiendo la sangre porque la droga se distribuye por todo el cuerpo, con lo cual se puede utilizar la sangre como un buen marcador del efecto farmacológico de la droga y se puede ver que realmente hay un efecto de la dosis y que está disminuyendo la huntingtina en sangre tal y como se había esperado basado en los estudios preclínicos. ¿Okay? Es importante entender que hay un número de personas limitado de momento. Hay 13 pacientes en la dosis de 5 miligramos, 11 pacientes en la de 10 y 9 personas que tienen el grupo placebo. ¿Okay? Se ha visto que no hay un efecto de momento a nivel de neurofilamento, por ejemplo. No hay cambios que indiquen que hay un problema de toxicidad.
Se estima con este tipo de dosis de 10 miligramos de que el nivel de disminución en el cerebro es de un 20 a un 50%. No se han reportado los datos del líquido cefalorraquídeo todavía. Se ha autorizado subir la dosis a 20 miligramos debido al perfil seguro de lo que se ha hecho, y ya se está planeando los estudios de fase 3 con este tipo de terapia. ¿Okay? Con lo cual, lo mismo, primera vez que se ha demostrado una terapia oral funciona, está bien tolerada y vamos a poder tener los resultados en los próximos 2 años que indiquen a nivel clínico y a nivel de estructura cerebral si esta terapia se va a aprobar o no. ¿Ok? A ver. ¿Ok? Y el último programa, que está todavía en una fase mucho más inicial, es el de Skyhawk. Skyhawk es una compañía de biotecnología, es una droga distinta a la de PTC, pero trabajan por un mecanismo parecido. La única diferencia en lo de Skyhawk es que parece ser que también regula otro gen que está implicado en la expansión somática de las que hablábamos del número de repeticiones en el cerebro. Lo único que se ha hecho es un estudio de fase inicial donde se ha demostrado claramente una reducción muy significativa a nivel de huntingtina sin ningún tipo de efectos secundarios. ¿Okay? Y ya se están planeando los estudios en personas con la enfermedad de Huntington y se reportarán los resultados a final del 2025. Aquí están los datos que se pueden ver en un estudio de una sola dosis o de una dosis escogida durante varias administraciones distintas. En este caso se pueden ver que 2 miligramos baja un 15% en la sangre, 8 miligramos un 30%, el 16 un casi 70%. El efecto farmacológico parece superior a lo que se ha demostrado de momento con PTC, pero es un poco pronto porque PTC va a iniciar unos estudios con 20 miligramos de la dosis. Con lo cual, realmente son 2 programas que van a evolucionar por vías paralelas. El estudio de Skyhawk está un poco retrasado, pero realmente las 2 drogas tienen un perfil muy parecido y bueno, por primera vez vamos a poder estudiar una terapia que disminuye la huntingtina mutada, tanto como la normal, en todo el cuerpo, y vamos a ver el efecto farmacológico y clínico que tienen. Con esto ya quería concluir. Yo sé que es tarde en España y daros las gracias y realmente que no nos olvidemos realmente de la nueva generación de niños que han nacido y todo ese trabajo. Espero que dentro de pocos años se aprueben las terapias y funcionen para las personas que ahora están con síntomas, pero no hay que olvidarnos de las nuevas generaciones que vienen después. Muchas gracias y si hay algún otro tipo de pregunta, la contesto. Gracias a ti, Nacho. Básicamente la gente tiene mucho interés por saber, ¿no? Cómo se puede participar en los ensayos clínicos y cuáles son los requisitos, ¿no? A nivel de sintomatología, edad, número de repeticiones, es la duda mayor, ¿no? Y las localizaciones, en qué países, ¿no? En qué ciudades se pueden participar en los ensayos clínicos y en la investigación. Sí, bueno, la mayoría de los estudios clínicos actualmente están siendo en muchos países en Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia. Ahora, estos son los estudios iniciales de fase 1 y fase 2. Prácticamente todas las compañías con las que yo he tenido contacto directo están muy interesadas en empezar a hacer estudios clínicos en Latinoamérica. ¿Cuándo va a ser esto? Si va a ser en fase 2 o en fase 3, no lo sabemos. Pero si sois de un país latinoamericano, yo por primera vez después de muchos años estoy viendo, y esto tiene mucho que ver gracias a la participación en los centros del rol, a la gran colaboración que hay entre neurólogos en Latinoamérica con las comunidades y las familias afectadas, con lo cual yo tengo expectativas de que los estudios clínicos se lleven a Latinoamérica relativamente pronto. Ahora, en estos momentos, suele ser en países europeos. Hay más de 130 centros especializados en la enfermedad en toda Europa, en Estados Unidos, Canadá y Australia. A nivel de los requisitos de inclusión, esto depende de cada una de las fases. Lo que se puede hacer es intentar preguntar a los médicos que los ven que consiguen la información para informarles a ustedes. Es decir, cada compañía y cada estudio
de distintas fases y de distintas modalidades tienen unos criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de inclusión suelen ser personas en estadios sintomáticos relativamente tempranos, con un número de repeticiones entre 40 y 55, con unas ciertas características clínicas, que no estén tomando otro tipo de medicaciones o que tengan una complejidad secundaria, que no hayan tenido ningún tipo de traumatismo craneal, por ejemplo, en el caso de las terapias invasivas en el cerebro, etcétera, pero depende mucho ya le digo, de la fase. Ten en cuenta que los estudios iniciales suelen ser más restringidos porque no sabemos si va a haber un problema a nivel que pueda perjudicar la salud de las personas. Después de los estudios de fase 2A, ya hay más experiencia durante un año, año y medio, con un grupo mayor de personas, con lo cual se busca intentar expandir, por ejemplo, el número de personas que puedan estar reclutadas. Se están iniciando los estudios en personas presintomáticas. Los únicos que van a estar excluidos con toda seguridad son las personas con la enfermedad muy avanzada, porque no tolerarían bien el tipo de terapias a nivel de cirugía, porque es muy difícil que se puedan desplazar, porque no pueden hablar, etcétera. Con lo cual, esas personas realmente tienen que esperar a que haya unos datos positivos a nivel clínico y después hay unos procedimientos a nivel regulatorio por los cuales, si las compañías deciden, se pueden dar estas terapias a personas que están en estadios más avanzados. En Pero esta línea que has comentado, Nacho, ¿está prevista la utilización de terapias de este tipo en las variantes infantil o juvenil de Huntington? Nos preguntan. De momento no he visto, yo sé que hay conversaciones de algunas de estas compañías, no he visto, de hecho estuve hablando con una amiga en Estados Unidos que maneja mucho este tema y de momento no hay ningún estudio planeado. Sería mi deseo claramente de que se hagan estudios en casos juveniles, pero como veis las terapias ESO y estas terapias de neurocirugía son invasivas. Vale, también nos han preguntado en estas últimas drogas si hay posibilidad de que se les dificulte atravesar la barrera del cerebro. En las últimas que has estado comentando, las terapias orales. No, tienen una distribución muy buena a nivel del cerebro, por eso sabemos a nivel de estudios en primates, en perros y en roedores, de que se distribuyen libremente en el cerebro, con lo cual realmente llegan a todos los órganos del cuerpo. Es la mayor diferencia con el otro tipo de terapias. Vale, a nivel preguntas como tal, yo creo que no me he dejado prácticamente ninguna. Bueno, nos hablan de una familia, su esposa tiene la enfermedad, pero que en principio ya está sana, por lo que nos dicen, y nos preguntan si sus hijos pueden tener la enfermedad. Y bueno, como decía antes, todos heredamos dos copias del ADN, la mitad de papá y la mitad de mamá. Todos los genes tienen dos versiones, una de papá y una de mamá. En el caso de Huntington hay una copia, si vas a desarrollar la enfermedad, tienes una copia que has heredado de una persona que ha tenido la enfermedad, que tiene la mutación, bien sea el papá o la mamá. Con una sola copia, una de los dos, ya desarrollas la enfermedad. Con lo tanto, si el caso usted tiene su marido que tiene la enfermedad y usted no tiene la enfermedad o no tiene historia de la enfermedad, cada uno de los niños que nacen es una lotería. Pueden heredar la copia mutada del papá o la copia normal del papá. Si heredan la copia normal del papá, no desarrollan la enfermedad. Si heredan la copia mutada, desarrollarán la enfermedad, con lo cual significa que cada persona que nace tiene un 50% de probabilidades, una de dos. Si usted tiene 5 hijos, no significa que 2,5 van a tener la enfermedad. Significa que cada niño, cada vez que haya una unión entre un espermatozoide y un óvulo, es una lotería. Con lo cual hay familias en las cuales tienen 3 hijos y ninguno tiene la enfermedad, y hay familias que tienen 4 y todos tienen la enfermedad. Es cuestión de suerte o de mala suerte, como se vea. ¿Okay? Y ya por último, han hecho mucha referencia al aceite de CBD y ensayos clínicos con CBD y otro tipo de cosas como coenzima Q10 y cosas así. No sé si desde tu posición de neurocientífico quieres Bueno, hacer. yo creo que los estudios clínicos se deben hacer para demostrar si algo funciona o no funciona, y realmente el CBD está recibiendo mucho interés. Y hay muchas personas que sé que lo utilizan a nivel en sus casas. Los estudios que yo he visto están de fase 2.
El CBD no es una sola entidad, realmente se están haciendo estudios con varios productos, la calidad de esos productos, si son extractos de las plantas de marihuana o son un producto purificado, también puede dar efectos muy distintos, con lo cual, en este caso, no hay datos que yo he visto que indiquen de que sea una terapia que se vaya a probar. Se están en vías experimentales, con lo cual hay que esperar, desde mi perspectiva. Otro tipo de estudios que se han demostrado claramente que no funcionan, como coenzima Q o creatina, todos esos estudios se hicieron hasta fase 3 y realmente se demostró que no funcionaban, con lo cual si usted quiere tomárselo porque le hace sentirse mejor, como se tomen vitaminas o como se tome el jamón serrano en la tortilla de patatas, me parece fenomenal. Simplemente no se ha demostrado que para los síntomas de la enfermedad de Huntington funciona. Entonces, si usted quiere tomárselo, están bien tolerados, no hay ningún problema, pero no lo haga con la expectativa de que realmente va a mejorar los síntomas de la enfermedad. ¿Ok? Pues por mi parte, Eva, creo que ya es tu turno. Pues nada, se han terminado las preguntas, ya lo que estamos viendo en el chat son muchos agradecimientos, Nacho. La gente está encantada de haberte hoy escuchado hoy. Bueno, habrá más de estas seguro, esperemos que en futuros no muy lejanos podamos volver a encontrarnos aquí todas Cuando las queráis. personas. Sí, escucharte otra vez. Hablas muy bien, se ha entendido todo muy bien, incluso para la gente que no está en este mundo. Y bueno, Nacho, que muchas gracias. De verdad que ha sido un placer escucharte. Nosotros, realmente el trabajo que hacemos lo hacemos por ustedes, por todos, tanto en Latinoamérica, yo no distingo, familia Huntington es familia Huntington y hay mucha razón para ser optimista, pero realmente tenemos que entender que son problemas difíciles, son complejos y llevan tiempo y les pido no paciencia, sino unión entre ustedes y bueno, aquí estamos para ayudar. Cualquier persona me puede escribir al correo de Factor H o si tienen mi WhatsApp, a mi WhatsApp, yo siempre estoy disponible, la gente que me conoce lo sabe y cualquier otro tipo de preguntas pues me contactan o volvemos a hacer otra sesión sobre otro tema o sobre el mismo tema, lo que ustedes deseen. Para eso estamos aquí. Pues ¿Okay? qué suerte tenerte en el equipo, Nacho. Bueno, pues Espero que nos podamos ver en persona en algún momento. sí, pronto, seguro. Bueno, decir a toda la gente que colgaremos este vídeo, lo editaremos y lo pondremos en nuestras redes y lo compartiremos para que podáis verlo todas las veces que queráis. Y que en un futuro pues también publicaremos nuevos webinars. Lo haremos de la misma manera. La idea es que podemos conectarnos cuanta más gente mejor. Un abrazo a todo el mundo y mucha fuerza, esperanza y ánimo. Y suerte, Venezuela, el domingo. Suerte. Hasta luego. Adeu, muchas gracias.